Así que volvemos con esta serie para entender, o con el deseo de entender, que la obediencia de un hijo, lo que vamos a hablar hoy, y la crianza sabia de un padre no son consejos morales, ni fórmulas de autoayuda terapéuticas, sino que son el fruto visible, la luz visible de un hogar habitado por la gracia. Amén. Por eso lo que quiero comunicar para ustedes esta mañana es lo siguiente, es sencillo. Hijos, obedezcan a sus padres y padres críen a sus hijos en el Señor. Los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor y los padres deben criar a sus hijos en el Señor. Amén. Sencillo. Así que vamos a entrar en nuestro texto, ya con este contexto previo de toda la carta. Y dejemos que la palabra de Dios vuelva a edificar los cimientos de nuestros hogares. Así que vayamos al punto 1. El rol de los hijos, obediencia y honra en el Señor. Y debemos entender lo principal de esta porción de la carta, a quién le está hablando Pablo, a qué clase de hijos le está hablando Pablo. Pablo no le habla a un hijo creyente, adulto, emancipado de 20 y tantos años o más, que sostiene su propia casa y tiene su propia familia. No le está hablando a esa clase de hijos. Le está hablando a los hijos creyentes, solteros, que viven bajo el techo, el sustento y la tutela de sus padres aún. ¿Sí lo está claro eso? Le está hablando de obediencia, no a hijos que tienen su propia familia, sino a aquellos que viven todavía bajo el sustento, tutela de sus padres. Ese es el diseño de dependencia y convivencia donde Dios exige obediencia como una regla para la vida. Así que cuando un hijo, y permítanme aclararlo, cuando un hijo deja el hogar para formar el suyo, la jurisdicción de los padres sobre su voluntad termina, se rompe. La obediencia cesa. Entonces, cuando un hombre y una mujer salen de su hogar, se casan, forman su familia, alguien lo decía de esta manera: sus padres son sus familiares, son su familia. Pero cuando ese hombre y esa mujer se casan, sus padres pasan a ser familiares y su esposa o esposo es su familia principal. Pero la honra de los padres o hacia los padres sí permanece para siempre. Obviamente de una manera, un contexto diferente a los que viven en casa y los que viven fuera de casa. Eso sí es inalterable. Los hijos siempre tienen que honrar a sus padres y a sus madres. Pero antes de explicar cómo luce la obediencia en casa para hijos cristianos, necesito hacer una pausa por amor. ¿Por amor a quién? Aquellos jóvenes que nos acompañan hoy y saben que su corazón aún está lejos de Dios, que no son creyentes, que quizás estás aquí acompañando a tu papá, a tu mamá, pero no por convicción propia. A ti te hablo. Este mensaje de obediencia no lo veas como una carga moralista, ni una lista de reglas interminables para obedecer a tu papá. No es para hacerte sentir juzgado o incómodo. Simplemente este mensaje es un espejo que revela que en tus propias fuerzas es imposible cumplir el diseño de Dios que tiene para los hijos. Escúchalo bien. Sin Dios no puedes ser un buen hijo, así te esfuerces todo lo que te esfuerces. Sin Dios no puedes honrar a tus padres correctamente, así te esfuerces lo que te esfuerces. No puedes ser la clase de hijo que debería ser sin la ayuda de Dios. Y no pretendo ofenderte con esto. Pero quiero decirte que la rebeldía o la falta de respeto hacia tus padres es primeramente un pecado contra Dios. Contra el Dios Santo que creó la familia. Y quiero ser específicamente claro.
no has sido un buen hijo. Y si te presentas en este momento delante de Dios, serás juzgado por ese pecado y por muchos otros. Pero eso no tiene que ser el final de tu historia. La buena noticia es que el Evangelio de Jesús, y es que Jesús vino a morir por cada uno de esos pecados. Solo si te arrepientes de tu rebelión contra Dios y contra todos tus pecados y te acercas a Cristo como tu Salvador por medio de la fe. Este Salvador, este Cristo puede perdonarte si te arrepientes, puede salvarte, puede limpiar tu pasado, tu presente y tu futuro. Y al entregar tu vida a Cristo, comienza tu relación como un verdadero hijo de Dios. Así que no solo recibes perdón, eso ya es bastante, sino que también la presencia de Dios comienza a morar en ti y te otorga el poder por fin, el poder espiritual de poder someterte y honrar a tus padres terrenales correctamente. Y nada de esto es casualidad. Por muchos de ustedes que están aquí, hemos orado con nombre y apellido. O no, papá, o no, mamá. Pidiéndole al Señor que abra tus ojos para que entiendan el llamado a la familia. Empieza por un corazón rendido a Jesús. Así que, joven, que aún no has conocido a Cristo, ven, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu Salvador y sé parte de la familia de Dios. Amén. Ese es nuestro deseo. Y volviendo a la idea principal del texto, o la línea de pensamiento de Pablo, Pablo le escribe a la iglesia y les dice a los jóvenes: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Cuando dice eso, no le está poniendo una carga imposible de llevar, porque estos son jóvenes cristianos. Le está hablando a corazones que ya han sido transformados por la gracia. Así que si tú ya estás en Cristo, hijo, tu obediencia en casa no nace del temor, del regaño, de lo que te vayan a hacer ni del castigo. Nace de un corazón que se sabe perdonado y que desea honrar a su Salvador. Y es precisamente aquí donde la Biblia nos muestra las fronteras para la obediencia y la honra. Lo vemos en Efesios 1. Volvamos ahí brevemente. Hijos, obedezcan ¿en qué? En el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y la palabra que utiliza Pablo, de esa palabra obedecer, significa esto: escuchar bajo la autoridad de alguien y cumplirlo rápido. Estar atento a una instrucción para ponerla en práctica de inmediato. Pero nota que este no es un mandamiento absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? El límite divino es en el Señor. Hay fronteras claras. No es simplemente que tengo que obedecer a mi Padre en todas las cosas que Él se le ocurre. Hay fronteras claras. Lo que Dios dice que es bueno, yo como hijo tengo que decir sí y amén. Lo que no es o traspasa la frontera de Dios, yo puedo decir no. Y esto pasa en la paternidad, esto pasa en el gobierno del hogar, esto pasa incluso con los pastores, esto pasa incluso con el gobierno. Si algo te dice fuera del Señor, yo tengo la libertad de decir no. Como señala el pastor Sugel Michelén, y lo podemos ver ahí en la lámina. La autoridad de los padres sobre los hijos es una autoridad delegada, no absoluta. Toda autoridad delegada encuentra su límite en la autoridad suprema del que la delegó. ¿Quién? El Señor. Y yo creo que para aterrizar esta verdad, podemos trazar con claridad, de manera práctica, lo que no es obedecer y lo que sí es. Así que vamos a empezar lo que no es obediencia. Número 1, la obediencia no es un camino libre para pecar. ¿Qué quiero decir con esto? Si tus padres te piden, escúchalo bien,
mentir, robar, chismear, hablar mal del prójimo, encubrir, trabajar en algo pecaminoso o hacer algo que la Biblia prohíbe, tu deber supremo es obedecer a Dios antes que los hombres. Lo repito. Si tus padres te piden mentir, robar, chismear, hablar mal del prójimo, encubrir, trabajar en algo pecaminoso, tu deber supremo es decir no. Porque tú debes obedecer ante Dios que ante los hombres. Sproul lo decía de esta manera. La obediencia a los padres jamás es un cheque en blanco. Si tu padre te pide que peques, desobedecerlo a él no es rebelión. Es la forma más alta de fidelidad a Dios. Número 2. No es una sumisión ciega o idolátrica. La obediencia a los padres fuera del Señor no es obediencia, es idolatría. Porque si tú obedeces a tu padre sabiendo que esto es un pecado, eso es idolatría. Porque ningún mandato humano puede anular la ley de Dios. Ninguno. Número 3, obedecer no es obedecer de mala gana. Cumplir la orden con las manos mientras el corazón murmura y se rebela no es obediencia a los padres, es burla a Dios. Sí, yo lo estoy haciendo, sí. Y aquí adentro hay esa rebeldía. Eso es una burla. Número 4, obediencia no es si se hace para evitar un castigo. El pastor Quique Torres lo decía de esta manera. Si estás obedeciendo solo para evitar un castigo, pero mantienes un espíritu amargado y rebelde, eso no es obediencia bíblica. Es un berrinche disfrazado de rebelión. Eso no es obediencia. Ahora lo que sí es obediencia. Número 1. La obediencia es un acto de adoración y confianza en Jesús. Obedecer a tus padres en el Señor es responder entendiendo que cuando te sometes a la autoridad que Dios puso en tu casa, en realidad le estás diciendo a Jesús, Señor, confío en tu soberanía más que en mi propia manera de hacer las cosas. Número 2, la obediencia es pronta, es de buena gana y es sin regatear. La obediencia que agrada a Dios no arrastra los pies ni la pospone. Se ejecuta con prontitud y con una actitud alegre. Eso es obediencia. Y es completa y de corazón. No hace las cosas a medias, ni cumple solo parte de lo que le conviene. Acepta la instrucción completa porque comprende que Dios usa a sus padres para modelar su propio carácter y protegerlo a él. Eso es obediencia. Así que en conclusión, jóvenes, si obedeces solo por fuera mientras por dentro guardas amargura, eso no es obediencia. Te estás perdiendo del diseño bíblico. La verdadera obediencia en el Señor no es un yugo pesado, es la evidencia práctica de un corazón que lo transformó la gracia. Amén. Y ahora la otra parte de lo que le dice a los hijos. Honrar a padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo creo de lejos que este es uno de los mandamientos peor entendidos dentro de la iglesia contemporánea y que muchas veces tenemos que reconocerlo, los padres tuercen a su favor. Mira, si yo saliera con un micrófono a la calle y le preguntara a un montón de creyentes hijos y creyentes padres, para ti, ¿qué significa honrar a tu padre y a madre? Uy, cada quien saldría con su paquete de cosas imaginarias. Quizás coincidiéramos algunas. Y en este momento, ¿qué es honrar a un padre y una madre? Parece que tuviésemos un paquete preconcebido. Pero realmente, honrar a padre y madre sale de la Escritura. Los padres suelen pensar que honrar es un cheque en blanco para exigir su sometimiento absoluto. Y muchos hijos se van al otro extremo, pensando que honrar es, bueno, aguantar el abuso en silencio hasta que me vaya de la casa.
De hecho, muchos padres que fueron hijos en su momento o que estuvieron bajo la tutela pensaron así, por eso se ríe. Pero en el texto bíblico la palabra que se usa para honrar es en griego timao, que quiere decir asignar valor o gran estima o gran precio de alguien que le ha asignado Dios. Entonces, en pocas palabras, ¿qué significa honrar? Honrar no es tratar a tus padres como un adorno o como un estorbo. Es darle su posición y peso y el valor que Dios mismo le otorgó en su diseño. Tu papá y tu mamá tienen un valor, no porque ellos se lo hayan ganado, sino que Dios mismo lo puso como algo de valor para ti. Tienen mucho valor. Pero para que no seamos víctimas de la manipulación, ni del malentendimiento o del pecado, tenemos que trazar la línea con claridad o los linderos de este mandato, lo que no es honrar y lo que sí es honrar. Yo creo que nos ha servido bastante. Así que empecemos lo que no es honra. No es servidumbre ni actuar como un esclavo. La honra bíblica no es servidumbre ciega ni esclavitud emocional. Mira lo que dice la lámina ahí. Lo dice Spurgeon. Dios colocó al padre como un protector, no como un capataz, un esclavista. Convertir el hogar en un campo de trabajo forzados o de sumisión aterrorizada es desfigurar el rostro del Padre Celestial ante la mente de tu hijo. Si tú actúas así, como un esclavista, le estás diciendo a Dios que Dios es un esclavista. Honrar no es actuar como un esclavo. La otra cosa que no es honrar. No es algo que se otorga a tus padres si se lo ganan. La honra no depende de si tu papá es un superhéroe o si te cae increíblemente bien. Mira, mi papá es un superhéroe, mi mamá es una superhéroe, se porta increíblemente bien, me cae tan bien que él merece ser honrado. No. Tú no honras el mérito o la perfección del ser humano, honras el puesto y la autoridad que Dios le asignó a la familia. Mi papá tiene tanto valor, mi mamá tiene tanto valor, no por lo que ellas hagan, sino porque Dios lo puso ahí. Por eso yo lo valoro. ¿Saben por qué? Porque Dios lo valora. Dios le otorgó ese valor. Y número 3, honrar. Y podemos seguir básicamente con ejemplos infinitos. Tomé algunos. Honrar no es poner a tus padres por encima de tu cónyuge. Y aquí voy a ir despacio. Honrar no es poner a tus padres por encima de tu cónyuge. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, yo estoy convencido, como siempre, de que Dios sabía que yo iba a predicar este sermón esta semana. Y esta semana, mientras estábamos evangelizando, escuchamos a una señora de 70 años y obviamente conectando con ella, estaba pasando una situación terrible, había perdido su hogar. Lloraba mucho. Fue un tiempo difícil, pero hermoso también para presentar el evangelio. Y una de esas preguntas de conexión, le preguntaban, ¿y sus hijos? ¿Tiene hijos? Sí, yo tengo 6 hijos, pero 4 están fuera del país y 2 aquí en el país. Y nos llamó profundamente la atención cuando ella misma nos dijo que uno de esos hijos le ofreció vivir con ella fuera del país. Vente, mamá, que yo tengo donde quedar, te puedes quedar aquí. Pero ella se negó rotundamente porque ella sentía, creía y estaba convencida de que ese hijo que le estaba ofreciendo ir a casa la había traicionado. ¿Y saben cuál fue la gran traición? Que ella decía que ese hijo se casó a escondidas de ella. Pero conociendo la conversación, lo que quería decir era esto: se casó con una chica sin pedirle permiso a ella. Se fue del país sin pedirle permiso a ella. Ella nos decía que no podía aceptar eso y que prefería seguir viviendo en una carpa
antes que recibir la ayuda de ese hijo. Porque en sus propias palabras, primero es la mamá, después los hijos y después la esposa. Y ella estaba muy dolorida, ella estaba convencida de lo que estaba diciendo. Y si le preguntáramos a esa señora, y es mi punto en esto, ella nos diría con una total convicción, ese hijo no me honró. Pero esa no es la honra bíblica. Eso es un padre confundiendo la honra con el control absoluto y el apego enfermizo por un hijo. La Biblia dice claramente que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así que cuando un hijo forma su propio hogar, no está traicionando a sus padres. Está cumpliendo el diseño de Dios. Así que exigir que un hijo pida permiso para hacer su vida es manipulación y no es el mandamiento de Dios. Esto no es honrar a sus padres. Ahora lo que sí es la honra es asignarle un valor en tu corazón del mismo peso que Dios le ha asignado en el hogar. Honrar a un padre implica un cambio de corazón donde dejas de ver a tus padres como un obstáculo para tus deseos y comienzas a verlo como un instrumento que Dios colocó para tu bien. Eso es la honra. Lo que sí es la honra, número 2, es un espíritu de docilidad e instrucción para aquellos que viven en la casa. Es la necedad, pues sabemos que la necedad está ligada en el corazón del joven y se manifiesta en la autosuficiencia. En pocas palabras, que se creen que saben más que los padres. Yo me la sé. Decía el pastor una vez Salvador, que cuando le daba instrucciones a su hijo, dijo, sí. Y cuando veía que no lo hacía, no te la sabías. Honrar es mantener un espíritu enseñable, dispuesto a escuchar el consejo, corregir el rumbo y someter el orgullo frente a la experiencia, o más bien, la teología experiencial del Señor y la instrucción que Dios le ha dado a sus padres. Lo que sí es la honra es el uso de palabras que edifican y respetan. Honrar a los padres exige un compromiso absoluto con el tono, con la forma y con la intención que le hablas. La honra prohíbe la burla, los gritos, el sarcasmo y los gestos de desprecio y hablar mal de ellos incluso a las espaldas de los amigos o de otros familiares. Eso es la honra. Alguien dijo que honrar a tus padres no es hacerle un favor a ellos. Es someterte al Dios que los puso sobre ti. Aquí muchas veces cantamos que Dios me salvó, me eligió, me predestinó y todo eso es cierto. Pero Él predestinó también el hogar que ibas a nacer. Así que los hijos debemos entender esto, debemos obedecer a aquellos que están bajo el techo de los padres y honrar a nuestros padres, lo cual no es un favor que le hacemos a ellos, ni una estrategia para ganar puntos en la iglesia. Es la respuesta gozosa de un corazón que ha sido rescatado por la gracia de Dios. Y cuando miras a tus padres con todas sus imperfecciones y decides darle el peso y el respeto que Dios les asignó, no estás sirviendo a los hombres. Le estás diciendo a Cristo, ¿saben qué? Tú eres mi Señor y mi vida está rendida a tu diseño. Ahora bien, esto con los hijos. Pero la palabra de Dios generalmente es un bisturí que tiene dos filos. Pablo no nos deja expuesto a hijos a la tiranía, ni le entrega a los padres un garrote para aplastar la voluntad de los hijos, ¿no? Si el mandato para los hijos exige una postura de sumisión y respeto, la instrucción para los padres es un llamado a la rendición de cuenta por los hijos que Él te dio. El Señor no te dio hijos para que los moldees a tu imagen. Y sí, muchas veces, sobre todo las niñas, cuando la visten igualita a la mamá, ¡ay, qué linda! No me refiero a eso. Eso lo pueden seguir haciendo. Pero no te dio hijos para que los moldee a tu imagen, sino la imagen de Dios.
Tampoco te dio para que te desahogues tus frustraciones con ellos o para que exijas un respeto que tú mismo destruyes con tu carácter. El Evangelio demanda que la autoridad paterna sea el reflejo exacto de un pastoreo paciente, firme y amoroso, como Cristo lo tiene con su iglesia. Así que pasemos a examinar el rol de los padres, según el diseño de Dios. ¿Lo vemos ahí? El rol de los padres. Vamos a enfocar obviamente en el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis ¿a qué? A ira a vuestros hijos, muy bien, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Así que Pablo cambia ahora la mirada hacia la cabeza del hogar, el hombre, e irrumpe en un contexto histórico bastante oscuro, porque la carta fue escrita en eso. En el mundo grecorromano del siglo I existía algo que se llamaba patria potestas. Parecido a la misma palabra de patria potestad que hoy utilizamos, pero con unos ligeros cambios, o bastantes cambios. En el derecho legal de ese momento, el padre tenía un gobierno absoluto sobre la vida del hijo, la libertad e incluso sobre sus destinos futuros. Un padre podía abandonar a su hijo, vender a su hijo como esclavo o incluso matar a su propio hijo sin rendir cuenta a nadie. ¿Ah? Esa es su propiedad. Y en medio de esta cultura pagana y tiránica, el Evangelio irrumpe como un rayo glorioso de luz. Introduce el principio o un principio completamente nuevo que le exige al padre que debe tener en cuenta que ese niño o esa niña tiene dignidad y que sus sentimientos incluso tienen que ser protegidos. Y eso solamente lo hace el Evangelio. Es como si Dios mismo le dijera lo siguiente. En ese pequeño texto, en ese verso 4, estaba cambiando toda una historia. Es como si Dios le dijera al padre, tus hijos no son tu propiedad, no son tu propiedad, son una herencia del Señor bajo tu cuidado. Y eso también nos lo dice a nosotros. Tus hijos no son tu propiedad, no es una parcela, no es un mueble, no son tu propiedad. Son una herencia del Señor a tu cuidado. Y aquí radica el principal, y yo creo, y estoy convencido de esto por la luz de la Escritura, que es el principal enemigo de la crianza bíblica. Y es tratar a los hijos como una propiedad en vez de tratarlo como embajadores. ¿Sí lo entienden? El principal problema de la crianza es tratar a los hijos como una propiedad en vez de tratarlo como embajadores. ¿Qué quiero decir con esto? La crianza basada en la propiedad, a simple vista, no parece egoísta, abusiva. De hecho, parece muchas veces correcta. Se siente bien y produce ciertos beneficios externos. Mira, esta es mi propiedad. Mira cómo camina mi propiedad. Mira cómo se comporta mi propiedad. Sin embargo, está equivocada la raíz de la luz bíblica. Aquel padre que ve al hijo como una propiedad, ve al hijo como un proyecto personal, como un overhauling. Y eso es un programa que reparan carros. Y le digo, mira, este es mi proyecto personal. O lo ven como un seguro para su vejez. Yo estoy invirtiendo en mi propiedad, en mis acciones, para que cuando esté viejo él pueda protegerme. O como un trofeo, mira mi hijo, todo lo que hace. Lo metí en 5,000 cosas que está haciendo, en arco, en todo eso. Y no es que está mal, en un sentido, pero lo ven como un trofeo. Mira, admiren lo que he hecho. O como una extensión del ego del padre que no pudo ser. Tú vas a ser un petrolero. Tú vas a ser un arquitecto, porque yo no pude serlo. Ese es el padre que tiene una visión de crianza como un propietario, como si su hijo fuera una acción. Por el contrario, la crianza, la correcta, está en la perspectiva de un embajador. Y el embajador comienza con un reconocimiento radical y humilde. Mi hijo no me pertenece.
Cada niño es posesión de Dios para su propósito eterno, como dice el Salmo 127. Es aquí herencia de Jehová, son los hijos. El rol del embajador, como lo dice 2 Corintios 5:20, dice lo siguiente: así que somos embajadores de Cristo, y esto incluye a los padres. Somos, todo lo que hagamos, simplemente somos embajadores de Cristo. Así que este texto describe a la perfección la tarea encomendada por Dios a los padres. Y es que un embajador no tiene un mensaje propio. Su única labor es representar fielmente el mensaje, los métodos y el carácter del rey que lo envió. Los padres en el hogar deben ser exactamente eso, debe ser una representación fiel. Incluso los métodos, incluso del carácter de Dios. Los niños tienen que saber y estar seguros cómo es Dios porque ven a su padre. Así que la crianza es una labor de representación de principio a fin. No está condicionada por nuestras frustraciones. Es que yo soy así. ¿Y cuántas veces hemos caído en eso? No está condicionada por nuestras agendas personales, ni por las modas culturales, ni por el nuevo libro de crianza moderna. Y no es que digo que todas las cosas estén mal, pero cuidado. Todo padre ha sido puesto en la tierra con una sola misión principal. Y escucha esto, padre, y es representar el carácter y la voluntad de Dios ante tus hijos. Ese es tu rol. Tu rol no es convertirlos a ellos en exitosos. Tu rol no es convertirlo en una idea abstracta que tú te has metido o lo que no pudiste ser tú. Tu rol es representar el carácter y la voluntad de Dios ante tus hijos. Ese es tu rol. Y para asegurar que ejerzamos ese rol como embajadores y no como propietarios, Pablo divide esta instrucción, su instrucción, en un mandamiento negativo, y quiere decir lo que debemos evitar o no hacer, y un mandato positivo, lo que debemos cultivar. Y el primer mandato positivo, o negativo, perdón, lo vemos en el verso 4. Y vosotros, padres, ¿qué dicen? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y el verbo que utiliza Pablo quiere decir esto, para ponerle un poco de contexto y más amplio. No exasperes a tus hijos, no los amargues, no los amedrentes, no los empujes a un estado de resentimiento profundo y continuo. No lo hagas. Pero también quiero aclarar algo. Esto no se refiere al enojo pasajero de un hijo cuando se corrige con justicia. Nosotros, como padres, debemos corregir a nuestros hijos cuando Dios dice que debemos corregirlo. Y eso está bien. Lo que Pablo se refiere aquí es a la amargura acumulada en el corazón del hijo debido al trato injusto, antibíblico que tienen los padres contra sus hijos. ¿Cómo provoca un padre propietario la ira de sus hijos? Siendo cruel e hipercrítico. Esos padres que jamás elogian a sus hijos porque para ellos nada lo hace bien. Esos padres que siempre encuentran un defecto en todo lo que hacen. Esos padres que usan el sarcasmo para humillar, para atormentar al niño en vez de educarlo. Eso provoca la ira de tus hijos. ¿Cómo provoca un padre la ira de sus hijos? Con incoherencia y falta de autocontrol. Martin Lloyd-Jones lo decía así. Cuando disciplinas a un niño, primero deberías haberte controlado tú. Cuando te acercas a él para disciplinarlo, quizás porque hizo algo incorrecto y tienes que disciplinarlo, tú debes calmarte primero. Recordar que estás modelando, que estás moldeando, que te vas a acercar a un niño que Dios puso en tus manos. Si lo vas a hacer correctamente, no hablo de perfección, sino que tienes que calmarte, porque lo que estás haciendo, estás representando a Dios como corrige.
¿Qué derecho tienes de decirle a tu hijo que necesita de ser disciplinado cuando tú obviamente lo necesitas y vas enfurecido a disciplinarlo? Eso provoca ira a nuestros hijos. Provocamos a ira a nuestros hijos con la tiranía y los estándares antibíblicos. Aplicar castigos desmedidos según tu estado de ánimo, según tu estado de ánimo variable y no según la falta del hijo. Que aplicas un castigo desproporcionado porque en ese momento no te sientes bien. Pues como representante de Dios en el hogar le estás enseñando a castigarlo según la manera que te sientas. Le estás diciendo a él que Dios es igual que tú y no es digno de confianza. Porque no sabes cómo vas a actuar. Ayer hice esto, él no me disciplinó y hoy hice lo mismo. Ayer no me dijo nada y hoy sí me disciplina. Porque ayer se sentía bien y hoy mal. Si él es el reflejo de Dios, entonces Dios no es digno de confianza. Le tengo miedo a ese Dios. Me voy a alejar de él. Esta crianza severa y descontrolada no produce santidad. No nos engañemos. Lo que hace es darle combustible a la rebelión natural del corazón del hijo, apagando su espíritu y alejándolo del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No hagas esto. Haz esto. Críenlos. El mandato positivo. Sino criadlos. Críenlos. No hagan esto positivo. Críenlos. Así que frente a la tiranía del mundo, Pablo contrapone la belleza del diseño divino. La palabra griega de criarlo es la misma que usa Pablo en Efesios 5:29 para referirse a cómo el esposo nutre o sustenta su propio cuerpo. Críenlo quiere decir desarrollen de manera integral a tu hijo. Desarrollen de manera integral su alma, su mente y su cuerpo. Alguien lo llamó práctico. Críenlos con cuidados y desvelos. O sea, todo el tiempo. Nuestra vida debe ser ese abono que se entrega para que nuestros hijos se nutran y sean atraídos hacia Jesús. Nuestra vida debe ser ese abono que los nutran, que los nutra, que los nutra. Y el abono no se devuelve, sino que se entrega para el beneficio de que esa pequeña planta crezca. Juan Calvino lo dijo mejor que yo. Él decía esto. Criar no es solamente alimentar para que el cuerpo crezca robustamente, es nutrir con ternura un alma para que conozca a Dios. Y esta crianza como embajadores se sostiene sobre dos pilares fundamentales, la disciplina y la amonestación. La disciplina. Básicamente la disciplina es el entrenamiento integral del carácter. Es la mano firme pero amorosa que establece hábitos, que marca límites y corrige la conducta para proteger al hijo de su propia necedad, para obstaculizarlo a su propio pecado. El padre propietario usa la disciplina como un garrote para controlar la conducta de su propiedad. ¡Hey! Boca. Pero el padre embajador usa la disciplina como una herramienta de gracia para moldear la voluntad de un alma que le pertenece al Señor. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? En los límites cotidianos y rutinas, sobre todo los hijos en la niñez, ahí donde aprenden en adulto. El propietario asume que el niño ya debería saber comportarse, porque ese es el trabajo de la mamá solamente. Muchos piensan así. Pero este hombre propietario no invierte tiempo en enseñarle nada. Y luego estalla en gritos cuando la casa está en caos porque el desorden afecta su propia tranquilidad. Pobre de mí. Llego a la casa cansado del trabajo y quiero un poco de paz y está todo este caos. Pues quiero decirte algo si piensas como un padre propietario. Tu hogar no es una plantación de algodón, ni tu esposa una esclava, ni tu hijo.
No son esclavos. En cambio, el padre embajador puede sentir esa tensión porque también llega cansado a casa. El caos. Pero lo primero que hace es recordar la Biblia. Y él recuerda que su rol principal para con sus hijos es ser un entrenador. No reaccionar por cualquier caos. Le enseña con paciencia, paso a paso, a recoger sus cosas, desde sus juguetes a todo lo demás, a cumplir sus deberes. Y si el niño desobedece, no reacciona inmediatamente con un ataque de ira, sino que aplica la consecuencia previsible y serena de la disciplina, entendiendo que está educando un alma para Dios, no desahogando su frustración. ¿Cómo se ve la disciplina? En el uso de la tecnología y la libertad, hablando de los adolescentes sobre todo, o en el camino que van hacia allá. El propietario le exige al joven que le entregue el teléfono o le prohíbe salir simplemente. Y cuando el hijo le pregunta, ¿pero por qué tomas esta decisión? Porque aquí mando yo. Reaccionando con castigos desmedidos cuando sus propios planes son alterados. Pero el embajador establece límites, horarios, incluso el uso de redes o incluso retirando los dispositivos como teléfonos o tablets si cree que esto le hace daño a su hijo. Explicándole al joven que la libertad siempre va de la mano con la responsabilidad delante de Dios. Y si el joven rompe el límite, el embajador no le quita el teléfono en un ataque de ira, ¿no? Él aplica la consecuencia, el castigo acordado con firmeza, paz y coherencia, representando así el gobierno justo del Señor. En la restitución, el daño. El propietario frente a un hijo que daña un objeto ajeno o le habla mal a una persona simplemente para salir rápido del problema, le dice, mira, pide perdón, ahora vete a tu cuarto. Mira, ya lo castigué. El embajador recuerda que el pecado destruye las relaciones y tiene consecuencias reales. Guía al joven a dar la cara, a pedir perdón frente a frente y a reparar el daño, incluso si ese daño que cometió el joven es económico. Vas a tener que tomar de tu mesada o vas a preguntarle si puedes repararle de alguna manera trabajando eso que rompiste. Enseñándole que el reino de Dios, la verdad y la verdadera gracia, conduce al arrepentimiento y a la restitución. Amonestación es poner en la mente, en la instrucción verbal, en el consejo sabio y la conversación cara a cara que apela al entendimiento y al corazón. Así que si la disciplina entrena la voluntad a través de límites y hábitos, la amonestación transforma la mente y el corazón con la verdad. El padre propietario exige un sometimiento ciego a sus propias ideas, pero el embajador usa la amonestación para razonar las escrituras y llevar a los pies a su hijo, a Cristo. Por eso es que tenemos que ser padres que conocemos la escritura. La escritura no solamente son para pastores y no solamente es para abrirla los domingos. Es para toda la vida. No puedes educar a tu hijo si no estás aquí. ¿Cómo le vas a dar algo que no tienes? Necesitas estar aquí. ¿Cómo se ve en la práctica? En el diálogo directo tras un berrinche, una falta o un pecado. Él le recuerda que solo es un mensajero y espera que ese momento crítico pase en el momento del berrinche, del pecado. Llama a su hijo aparte, cara a cara, lo mira a los ojos y le pregunta, hijo, ¿qué había en tu corazón cuando pecaste de esta manera? Él utiliza la oportunidad de escucharlo y sobre todo a los adolescentes y más, y esto es lo hermoso también de lo que Dios está permitiendo en esta iglesia, en homeschool, aquí. Ahora cuando tú hablas con un adolescente no está hablando cosas superfluas. Tiene argumentación, ellos pueden entender la palabra. Eso es amonestación. En la presión social, la cultura y las amistades, él invita al joven, bueno, yo lo haría así, a tomar un café, a caminar en la playa, a hablar con él en la plaza y apelar el entendimiento con su palabra. Hijo, veo que estás pasando mucho tiempo con este grupo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Proverbios?
Dice que el que anda con sabios será sabio. Este grupo de personas con que te la estás pasando, ¿tú crees que te están impulsando a amar más a Jesús o más bien a comprometer tus convicciones? Hablemos. ¿Qué piensas? Eso es amonestación. Es confrontar el pecado mostrando la gracia de Cristo, también en sus dudas, en su pureza y en la mentira. El propietario, cuando el joven cae en la mentira o en la lucha por la pureza o expresa incluso dudas de su fe, reacciona con un escándalo moralista. ¿Cómo es posible que en mi casa alguien piense así? ¡Qué vergüenza! Porque la falta del hijo empaña su propia reputación. Y ahí donde dicen los padres, ese es tu hijo, saliendo con esa cosa. Pero el padre embajador sabe que él mismo es un pecador salvado por gracia. Recibe al joven con empatía firme sin validar su pecado. Él le dice que pecó, pero abriendo la puerta a la redención. La mentira o la tentación, hijo, buscan esconderte en la oscuridad, pero la verdad de Cristo te hace libre. Yo no estoy aquí para aplastarte, sino para presentarte a un Salvador que perdona y limpia al que se arrepiente. Y da fuerza que tú y yo no tenemos para hacer morir el pecado. En pocas palabras, la responsabilidad primaria de un padre no es criar profesionales exitosos, ni deportistas destacados, ni ciudadanos socialmente aceptables. Su verdadera responsabilidad de padre para con los hijos es ir y hacer discípulos. Es ir y hacer discípulos. Y lo vemos aquí en pantalla. Esta es la verdadera responsabilidad. El campo de misión más urgente, estratégico e intransferible que Dios te ha entregado no está al otro lado del océano, ni en el púlpito, ni en la plataforma. Está en la mesa de tu propio comedor. Ahí. A veces pensamos con evangelizar al mundo y eso no está mal, pero empieza en casa. Empieza en Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Empieza en Samaria, empieza en tu hogar, empieza en la mesa de tu hogar. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu hijo para discipularlo? Así que antes de responder cualquier otro ministerio, darás cuenta por las almas que duermen bajo tu techo. Tu hogar es tu primera iglesia en un sentido y tus hijos son tus primeros discípulos. Si ganas al mundo entero pero pierdes a tus hijos por causa de tu apatía, tu orgullo o tu tiranía, habrás fracasado en la gran comisión en su punto de partida. Así que no seas un gigante de la fe en la calle y un enano de la gracia en casa. Críalos en el Señor. Sé el embajador de Cristo ante sus corazones y recuerda que la evangelización más decisiva de tu vida se libra adentro de las cuatro paredes de tu hogar. Queremos evangelizar el mundo, pero que eso sea un reflejo de lo que ya estamos haciendo en casa. Termino con esto. Hermanos, a contemplar el diseño de Dios para la familia, el texto de Efesios no nos deja en un pedestal de la autosuficiencia. Yo puedo hacerlo todo. De hecho, es lo contrario. Nos deja de rodillas dependientes ante la cruz. Necesitamos de su poder. Ningún hijo puede honrar y obedecer con un corazón puro si antes no ha sido conquistado por la gracia. Y ningún padre puede criar con paciencia, con la ternura, la firmeza de un verdadero embajador si no recuerda cada mañana que él mismo es un pecador perdonado, pastoreado por un pastor perfecto. Es Jesús. Hoy Dios no nos entrega un manual de autoayuda, sino que nos entrega nuevamente el regalo de su palabra para ser padres e hijos. Así que, hijo, joven que escuchas, tu obediencia y tu honra no son una medalla para tus padres, son un altar de adoración para tu Salvador. Cuando honras a tus padres, aún en sus imperfecciones,
Le estás diciendo al mundo que tu corazón descansa en el gobierno sabio de Cristo. Padres, madres, tus hijos no son tu propiedad. No son un trofeo para exhibir, ni el lienzo en blanco donde vas a pintar tus sueños frustrados. Son almas eternas confiadas en tus manos por un brevísimo tiempo, así que disfrútalo. No fuiste llamados a dominarlos en la carne, sino a reflejar la belleza, la justicia y la ternura del Rey que te amó a ti primero. Esa es tu responsabilidad. Y si hoy sientes con esta breve exhortación, porque de este material podríamos sacar 1000 clases, sientes el peso de tus fallas, y espero que sí. No te rindas ante la culpa. No te quedes ahí, sino corre a la cruz. Corre a la cruz, que Él te pueda hacer el Padre que quieres que seas. El mismo Jesús que derramó su sangre para salvarte es el mismo que tiene gracia suficiente para sanar la historia de tu hogar. Lo que eres hoy no te define. ¿Recuerda a Elías? Un capítulo oscuro no lo definió ante Dios. Que haya sido un mal padre o que no hayas vivido correctamente a la luz de Dios porque no sabías. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Dios te está regalando eso por medio de su palabra. Así que nuestros hogares no salgan, o más bien que de nuestros hogares no salgan gritos de tiranía ni ecos de amargura. Que en nuestras casas broten, eso sí, el perfume del evangelio. Donde el amor es sufrido, donde la disciplina es justa, donde la honra es gozosa y donde Cristo es la piedra angular sobre la que se edifica esta generación y las que vienen. Él es el fundamento que nos permite honrar a nuestros padres y a criar a nuestros hijos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es tu rol, el tuyo, el mío. Dale gloria al Señor con lo que Dios ha puesto en tus manos. A unos nos han dado padres, a otros nos han dado hijos. Así que todas las cosas, elévenla para su gloria. Oremos.